Se podría afirmar que Badajoz no tiene escudo, entre comillas, y añadir como aclaración que no tiene escudo oficial. Efectivamente, Badajoz lleva usando una versión de escudo no exenta de polémica continua a lo largo de la historia, pero una versión adoptada en su uso, pero no oficialmente aprobada y seguida en sus trámites para su aval oficial por la administración competente. La polémica histórica ha mantenido un debate muchas veces sin sentido y otras veces perdido en argumentos políticos, otros menos políticos y la mayoría de las veces sin fundamento heráldico o manteniendo errores heráldicos hasta nuestros días. Se hacía necesaria una normalización heráldica, pero esta nunca llegó, lo que llevó a periodos de confusión entre un león y dos leones, una columna y dos columnas, o pintar color sobre color. En regímenes anteriores la aprobación oficial de un escudo debía pasar por la aprobación en Consejo de Ministros y ser publicado en el Boletín Oficial, y esto nunca sucedió con el escudo de Badajoz. En la actualidad, la Junta de Extremadura es competente para confirmar la oficialidad de un símbolo municipal a través de la norma que lo regula, y esto tampoco se ha verificado a fecha actual por la Corporación Municipal. No son pocas las referencias y llamadas de atención a lo largo del siglo pasado en los distintos informes tanto de los archiveros municipal y provincial, como de la Real Academia de la Historia o de las administraciones, y presentes en las mismas actas municipales donde se trató el tema, y que demuestran que se ha mantenido en su uso a lo largo del tiempo una versión heráldica del escudo de la ciudad arrastrando errores que no se han corregido. Badajoz no tiene un escudo aprobado oficialmente, aunque sí un logotipo a modo de identidad corporativa basado en la versión del escudo que usa. En esta segunda parte intentaremos arrojar luz sobre estas cuestiones. A lo largo de la historia de Badajoz una vez fue conquistada por Alfonso IX de León, y toda vez que de la época árabe no existe ninguna referencia documental ni grabada que apunte cuál pudieran haber sido los símbolos representativos de la ciudad musulmana. El escudo de Badajoz ha ido fluctuando en su versión con dos columnas y dos leones y con una columna y con un león. Lo que es indudable es que cuando el monarca conquista la ciudad le concede sus símbolos heráldicos de su reino al declarar la ciudad realenga dependiente de la corona, es decir, el león de púrpura del reino de León en campo de plata, blanco. Cuando se crean los concejos, una vez conquistada la ciudad, estos poseían determinadas insignias de jurisdicción, unas relativas a la potestad de impartir justicia y ejecutar sentencias, y otras llamadas insignias identificativas. Las primeras eran la vara, la picota, el cepo, la horca y el cuchillo. Las segundas eran el escudo, el sello y el pendón. Numerosas son las descripciones que del escudo de la ciudad se han hecho, manteniendo más o menos el mismo criterio y manteniendo en la mayoría de ellas el error cromático en contra de la norma de la contrariedad de los esmaltes. Distintos autores han venido haciendo referencia al escudo de la ciudad en sus distintas obras describiéndolas según la versión que se usara en el momento, aunque sin que exista base histórica alguna sobre el motivo de presentar un campo azul, y la mayoría de las veces tomando como referencia autores anteriores incorporando con ello los errores mencionados con lo que dicha irregularidad se mantenía a lo largo del tiempo. Veamos algunas de estas descripciones y referencias en los autores más relevantes. Rodrigo Méndez Silva, en su obra Población General de España, sus trofeos, blasones y conquistas heroicas, de 1645, describe el escudo de Badajoz diciendo que tiene por armas, en escudo azul dos leones subiendo a dos columnas inscriptas non plus ultra, al timbre corona. Solano de Figueroa Altamirano, en 1664 dice que las armas de la ciudad están más sanas que las otras, y de un lado contienen un león coronado y no rampante y en el anverso una ciudad encastillada sobre ondas, que es significar que está sobre las corrientes del Guadiana y una torre grande que descuella sobre las otras. Diego Suárez de Figueroa, en 1727 en su obra Historia de la ciudad de Badajoz, afirma que el escudo está compuesto por un león rojo en campo de plata trepando por una columna de jaspe con corona de oro y la leyenda plus ultra, aunque en este caso el león lo describe como de gules, rojo, y no de púrpura. Antonio de Moya, en su obra Armas y Blasones de 1756, dice que, con público y notorio motivo usa la ciudad de Badajoz por armas en su escudo dos columnas, sostenidas de dos leones, y en ellas la letra del plus ultra. Añadiendo a modo de explicación que todos saben que en la imagen de la columna señalaban los antiguos el fin y término de las tierras que poseían y la misma causa y razón hubo para conceder a Badajoz las que hoy ostenta por empresa, pues siendo el término y fin de los dominios de España, que alindan por aquella parte con Portugal, no se podía declarar con otra empresa más bien el terreno y situación en que se halla esta población.
Sin embargo, y a pesar de presentar una descripción del escudo con 2 leones y 2 columnas, en las ordenanzas municipales de Badajoz aprobadas por el Consejo de Castilla el 28 de enero de 1767 aparece en su portada la versión con un solo león y una sola columna, lo que hace suponer que en esta época se venían usando las dos versiones indistintamente. Pascual Madoz, en su Diccionario Geográfico Estadístico Histórico de España y sus posesiones de ultramar de 1848 afirma que el escudo de armas de Badajoz ostenta, en campo azul, 2 leones subiendo a 2 columnas inscriptas, non plus ultra, y corona por timbre, volviendo a insistir en el uso por la ciudad de la versión con 2 leones por estas fechas, y además el lema no es plus ultra sino non plus ultra. En la techumbre del Salón de Plenos del Ayuntamiento aparece la versión pintada en 1852 por Manuel Montesinos, con un solo león y adiestrado, con la columna y el lema, que en este caso lo invierte y en vez de plus ultra aparece como ultra plus. Francisco Piferrer, en su obra Trofeo Heroico, Armas, Emblemas y Blasones de las Provincias y Principales Ciudades y Villas de España, de 1860 afirma que las armas que encontramos designadas para la provincia de Badajoz son, escudo de azur y una columna de plata fajada de una cinta en que se lee este lema, plus ultra, y un león de gules empinante a la columna. Y para la ciudad de Badajoz encontramos las mismas aumentadas con una columna y un león. Descripción que demuestra que en esta época se usaban las dos versiones, una por la provincia, su diputación, usaba la versión con un solo león y una sola columna, y la ciudad la versión con los 2 leones y las 2 columnas. En 1867, se concede al ayuntamiento el tratamiento de excelencia, por Real Decreto de 8 de julio de 1879, existiendo un recordatorio enmarcado, al lado de la puerta de Secretaría de Alcaldía donde la peculiaridad de esta versión es que el león, que aparece sin corona, y la columna están invertidos y miran hacia la izquierda, siniestra, del escudo, y el lema aparece también al revés, es decir, ultra plus. Nicolás Díaz y Pérez en su obra descriptiva sobre los monumentos artes, naturaleza e historia de Badajoz de 1887, apoyando la tesis de un escudo original de la ciudad con los 2 leones, pero en este caso ambos coronados, y el lema no es plus ultra sino non plus ultra, escudo, campo azul, con 2 columnas, sostenidas por 2 leones coronados, y una orla envuelta a las columnas con el lema siguiente, non plus ultra, esto es, no más allá, hasta aquí. Sin embargo, en la portada de la obra aparece la versión con un solo león y una sola columna y mirando a la siniestra. En la serie de postales de 1899 obra de Hermenegildo Miralles y José Triado Mayol, aparece la versión siniestrada, izquierda, del escudo con un solo león y con una forma de escudo circular, y timbrado de corona real cerrada. Así aparece también en los distintos carteles de la Feria de Badajoz del mismo año de 1899, es decir, con un solo león y una sola columna. Además de las descripciones mencionadas, constan una serie de hechos relativos al escudo de Badajoz que es necesario mencionar. El primero lo protagoniza Nicolás Díaz Pérez, cronista de Badajoz, que describe en su obra de España, sus monumentos y artes, su naturaleza e historia referidas a Badajoz de 1887, la versión de un escudo original de la ciudad con los 2 leones, ambos coronados, 2 columnas y el lema no es plus ultra sino non plus ultra. Versión esta que él defiende para la ciudad. Sin embargo, en el año 1867, ante la intención del ayuntamiento de la ciudad de cambiar el escudo de la versión con 2 leones y 2 columnas a la versión con un solo león y una sola columna, Nicolás Díaz remite una carta al presidente de la Real Academia de la Historia en la que se informa del error en la inscripción del escudo de armas del ayuntamiento de Badajoz, instando a la misma academia a que interceda para que se cambie dicha inscripción por la que él entiende que es la correcta con los 2 leones, según argumenta, otorgada por Alfonso IX de León en su privilegio de 1232. Privilegio imposible puesto que Alfonso IX fallece en 1230. Sin embargo, y a pesar de sus quejas y solicitud de intervención de la Real Academia de la Historia como mediadora ante el Ayuntamiento de Badajoz, en la portada de su obra aparece el escudo de la ciudad en su versión con un solo león y una sola columna y vuelto hacia la siniestra sus elementos. Lo que sí está claro es que en época de este autor el escudo que venía usando el ayuntamiento era la versión con los 2 leones y las 2 columnas, hasta que el consistorio lo cambia a la versión de un solo león y una sola columna como era su intención. Como dato interesante, en la carta menciona la descripción del que podría haber sido, según él, el escudo de la ciudad de Badajoz en época goda y visigoda, afirmando que por documentos auténticos que hemos visto, pertenecientes al archivo de la catedral, y por algunos escudetes de la ciudad antigua, se observa un blasón donde está grabado un cuerno,
lleno de productos del país, inclinado hacia la izquierda, en acción de derramarse y por encima está, debajo de la corona goda, CE. Pax Augusta, y bien que en otros hemos visto la misma alegoría aunque variada, la inscripción por esta, Civitas Pacense. Y como segundo dato, justifica la teoría de las dos columnas en el escudo, afirmando que al igual que César Augusto hizo con Ciudad Rodrigo otorgándole las columnas que aparecen en su escudo como señal de los límites de las provincias que reservaba a su dominio, Alfonso IX habría seguido su ejemplo, otorgándole las dos columnas a Badajoz ya que, afirma, siendo el término y fin de los dominios de España, no se podía declarar con otra alegoría más propia y puesta en razón, la posición geográfica de Badajoz, tanto por en ser la parte extrema del Rey de León, cuanto por ser su fin, puesto que limitaba con el Reino de Portugal. Teoría esta que no tiene fundamento alguno. En este sentido, y estamos de acuerdo con él, Antonio del Solar y Taboada en su obra El blasón de Badajoz de 1919, acertadamente manifiesta sobre dicho supuesto escudo de época goda y visigoda afirmado por Nicolás Díaz que su entusiasmo, su amor a las glorias de Extremadura hacía a Díaz y Pérez ser un tanto apasionado. Y sus ligerezas perjudicaron no poco su nombre como historiador, toda vez que es imposible que se usara tal versión del escudo de Badajoz siglos antes de haberse escrito el primer código heráldico y de que los blasones representaran lo que hoy representan. Para Antonio del Solar los argumentos que expone Díaz y Pérez sobre el escudo de Badajoz están inspirados en un libro que cita, es decir, el rasgo heroico de Antonio de Moya de 1756, y en la fecha en que escribe su obra Moya, afirma, no usaba Badajoz en su escudo más que un solo león coronado, empinante sobre una columna fajada de una cinta en la que se leía Plus Ultra. El segundo hecho lo protagonizó Luis Rubio y Ganga, nacido el 19 de julio de 1865 en Elche, accediendo a la condición de cronista rey de armas honorario, supernumerario en 1894 y de número en 1897, por Real Orden de 8 de agosto, ejerciendo una intensa actividad como heraldista y genealogista, confeccionando estudios por encargo, aportando peritaje en pleitos nobiliarios o creando blasones para el ejército, a lo que se añadía la confección de certificaciones y ejecutorias. Entre 1910 y 1911 realiza una ejecutoria de la historia y armas de Valencia que el consistorio rechazó porque contenía graves errores históricos y heráldicos, pronunciándose la Real Academia de la Historia en informe redactado por Fernández de Bettencourt, que critica la calidad de todas las ejecutorias expedidas por los reyes de armas. Este informe supuso el declive de Rubio y Ganga en su actividad comercializadora de ejecutorias de armas. Pierde su condición de cronista rey de armas en 1931 al quedar extinguido el cuerpo por decreto del gobierno de la Segunda República. Fallece el 27 de agosto de 1934. En el Archivo Histórico Municipal de Badajoz existe el expediente de propuesta de realización de ejecutoria de armas sobre el escudo de la ciudad de Badajoz por parte de Luis Rubio y Ganga, hacer la certificación oficial del escudo de armas y origen de la ciudad de su digno mando en uso de mis atribuciones como cronista del reino. Esta certificación se hace en lujoso pergamino, escudo pintado, y siendo un documento que ha de entenderse en nombre del rey, y por tanto ha de tener su colocación en la presidencia del salón de sesiones, tiene para usted una parte que entiendo agradable y es que siempre figurará su nombre en aquel mismo lugar donde tantas veces defendió los intereses del pueblo, aunque las situaciones políticas cambien y el tiempo transcurra a través de los años. Paralelamente, la Comisión de Instrucción Pública emite un informe que le había sido encomendado por acuerdo del plenario municipal, proponiendo que se encargue al rey de armas Luis Rubio y Ganga la expedición de la certificación oficial del escudo de armas y origen de esta ciudad, certificación que entienden ha de venir a resolver algunas dudas de carácter histórico y ha de determinar con toda exactitud cuál es el verdadero escudo de armas de esta ciudad. En una segunda carta de Luis Rubio remitida al alcalde de Badajoz fechada el 8 de diciembre de 1904 le informa sobre las condiciones de elaboración de la certificación y del coste de la misma, confirmándose y aprobándose dicho encargo en sesión de 9 de enero de 1905. Finalmente se cierra el encargo por medio de carta redactada por el alcalde de Badajoz fechada el 11 de enero de 1905. Aunque no se conserva dicha certificación, en el periódico de la época, Nuevo Diario de Badajoz, del 6 de febrero de 1905, da la noticia que la alcaldía ha recibido el despacho de blasón expedido por Luis Rubio y Ganga, que ha hecho y definido el escudo de armas de esta muy noble y muy leal ciudad de Badajoz, y cuyo blasón resulta compuesto de un cuartel en esta forma, en campo de azur 2 columnas de plata fajadas de una cinta en que se lee, plus ultra, un león de gules empinante a cada columna y por timbre corona real.
Se puede concluir claramente también que en el momento de concretar la certificación el ayuntamiento usaba el escudo con un solo león y una sola columna a tenor de los sellos municipales donde aparece en 1901 y como sello de Alcaldía Constitucional de Badajoz, y a partir de dicha certificación empieza a usarse la versión con los 2 leones y las 2 columnas, y así aparece en los carteles de ferias y fiestas de la ciudad de 1914. El texto de aquella certificación expedida por Luis Rubio y Ganga es recogido literalmente por Antonio del Solar y Taboada en su obrita sobre el blasón de Badajoz de 1919, al tiempo que testimonia que un lujoso pergamino se luce en el salón de sesiones del municipio de Badajoz. Es un certificado sobre el blasón de la ciudad expedido por un rey de armas. Dicho texto decía así: certifico que el anterior escudo de armas, compuesto de un cuartel de esta forma, en campo de azur, 2 columnas de plata fajadas de una cinta en que se lee plus ultra, un león de gules empinante a cada columna y por timbre una corona real, que es el que pertenece a la muy ilustre ciudad de Badajoz, capital de la provincia y partido judicial del mismo nombre. Su origen se pierde en la oscuridad de los tiempos, y los godos la llamaron Basgatia, los árabes Badalacio, y de aquí el nombre con que hoy se conserva. En 1094 se apoderaron de ella los almorávides y en sus alrededores fue derrotado Alfonso VI, en la batalla llamada de Zacala, cuando aún no había sido destrozado por aquellos el rey de Badajoz, sino que se presentaban los africanos como auxiliares de los reyes musulmanes españoles. El rey de Portugal la arrebató del poder de los muslimes el año 1168, pero queriéndola para sí el rey de León, Fernando II, sitió en ella al de Portugal, que tuvo que cederla, volviendo después al dominio del musulmán, recuperándola en el año de 1228 el esforzado monarca don Alfonso IX. Es cuna de gloriosos hechos, que no podemos sino a la ligera relatar. Distinguióse de singular manera en la Guerra de Sucesión, y teniendo que venir a más cercanos tiempos, en 1808 la población alzó grito de guerra contra los franceses siendo víctima del patriótico furor del pueblo su gobernador el conde de la Torre del Fresno. Al año siguiente fijó su residencia en Badajoz el gobierno español, y en todos los tiempos puede decirse que no solamente ha sido cuna de señalados acontecimientos, sino que también de ilustres varones que la enaltecen, y entre los que citamos a Vasco Núñez de Balboa, Beato Juan de Rivera, etc., cuyo escudo de armas, según afirman y definen los autores Piferrer, Moya y otros que hemos consultado y se ocupan de esta interesada materia, es el que corresponde y debe usar el excelentísimo e ilustre ayuntamiento en representación de la muy noble y muy leal ciudad de Badajoz, a los fines oportunos, presidido en la actualidad por el alcalde, señor don Alberto Merino de Torres, siendo secretario don Antonio López Moreno, licenciado en Derecho. Y para que conste, expido el presente despacho de blasón en nombre del Rey de España, del que queda tomada razón en el Real Archivo de mi cargo, firmándolo de mi mano y sellándolo con el de mis armas en esta imperial y coronada y muy heroica Villa de Madrid a 30 de enero de 1901. Sobran los comentarios sobre las inexactitudes y errores, pero lo que sí demuestra es que, tanto durante la Segunda República como durante la Guerra Civil, el ayuntamiento usó la versión del escudo con 2 leones y 2 columnas, y al mismo tiempo la Diputación de Badajoz usaba la versión con un solo león y una sola columna. El tercer momento lo protagonizó la Dirección General de Administración Local del Ministerio de la Gobernación relativo al cambio de la versión del escudo en 1967. El 30 de julio de 1965 se aprueba en Pleno Municipal la modificación del escudo de la ciudad de Badajoz, aunque el 17 de diciembre de ese mismo año se solicita que se continúe con los mismos elementos que se venían usando en el escudo con 2 leones y 2 columnas. El 8 de marzo de 1967 tiene registro de entrada en el Ayuntamiento de Badajoz y procedente de la Dirección General de Administración Local del Ministerio de la Gobernación, sección tercera y número 234. Respuesta a un escrito remitido por la Corporación Municipal el 11 de febrero de 1967 a dicho organismo a propósito del expediente de adopción de escudo heráldico de Badajoz, en los siguientes términos. Ilustrísimo señor. Contesto al escrito de vuestra ilustrísima de fecha 11 de enero último sobre el expediente de adopción de escudo heráldico, significándole que examinados los argumentos expuestos y teniendo en cuenta que los ayuntamientos han de atemperarse siempre, al adoptar sus escudos a razones históricas y tradicionales, dentro de las normas que rigen la materia y con el refrendo oficial de los organismos técnicos correspondientes, es indudable que el blasón perteneciente a ese municipio es el constituido por un solo león y una sola columna. Por otra parte, la más alta autoridad en la materia, cual es la Real Academia de la Historia,
mantiene este mismo criterio en su autorizado dictamen, corroborado por los cronistas locales, ya que tanto las investigaciones realizadas como de los antecedentes históricos se deduce el uso arraigado de este escudo, de un solo león y columna y que, asimismo, aparece esculpido en piedras antiguas en cuya época existía una mayor pureza heráldica, forma que, a través de los tiempos ha venido siendo utilizado, sin que su cambio por el de dos leones, que solo cuenta escasos lustros de existencia, tenga justificación legal alguna puesto que no se ha encontrado documentación que así lo atestigue. Todas estas razones afianzan el parecer de dicha docta corporación, máxime cuando los fundamentos en que se apoya su pretensión, ese ayuntamiento, cuál es la alteración que esto supondría en diferentes cuestiones, y el consiguiente quebranto económico a fin de acomodar todo el material heráldico existente a la composición que propone la Real Academia. No parecen tener una base legal que aconseje el seguir utilizando, como propio, el escudo que, ni por su historia ni por tener el refrendo oficial, le pertenece. En dicho expediente conservado en el Archivo Histórico Municipal, a esta misiva se acompañan un boceto a lápiz y dos dibujos a color, uno adiestrado y el otro siniestrado, del que la Dirección General de Administración Local entiende tiene que ser el escudo de la ciudad que debe usar la corporación local en adelante. En el sello de remisión de la carta al Registro Central del Ayuntamiento se aprecia la versión del escudo que venía usando la corporación municipal con los dos leones y las dos columnas, de forma incorrecta y que no debe, literalmente, seguir utilizando como propio. Ante el informe emitido por la Real Academia de la Historia sobre el que debe ser el escudo de la ciudad de Badajoz con un solo león y una sola columna, la Dirección General de Administración Local, en oficio de la sección tercera, número 697 de 12 de julio de 1965, da traslado del mismo al Ayuntamiento para que si lo cree conveniente, haga las alegaciones que estime oportunas. Dicho informe de la Real Academia de la Historia que se incorpora al expediente instruido por ese ayuntamiento en solicitud de aprobación de un proyecto de escudo heráldico para el municipio, rezaba de la siguiente forma. En contestación al oficio número 335 de esa Dirección General de Administración Local, de fecha 6 de abril de 1965, al que se acompañaba expediente que promueve el Ayuntamiento de la ciudad de Badajoz, en solicitud de aprobación de un boceto de escudo heráldico municipal y enviado a nuestra corporación para su informe, esta Real Academia de la Historia, en su sesión de 11 de junio de 1965, aprobó el siguiente dictamen. El Ayuntamiento de Badajoz desea aclaración sobre si el escudo de la ciudad debe ostentar una o dos columnas con sendos leones respectivamente, y aún el mote del filacterio. Según el encargado del archivo, esta dualidad puede provenir de que, con motivo de la división administrativa de España en provincias, al dividirse en dos la de Extremadura se adoptó el de un solo león y columna para la provincia y el de doble para la capital, sin que se aduzca documentación alguna fehaciente de ello, como tampoco lo aporta el estudio de nuestro correspondiente, el erudito don Antonio del Solar y Taboada. Y puesto por tanto algunas piedras armeras antiguas, una de ellas de 1609, como el escudo que timbra la portada de las ordenanzas municipales en tiempo de Carlos III, ostenta una sola columna con un solo león empinante, y a este se inclina al parecer del cronista pacense y hasta en la duda estima que bien debe de fallar este pleito. Es precisamente esta Real Academia, el criterio de ella debe de refrendar el tipo de león y columna solos que ofrecen los escudos de monumentos pertenecientes a épocas en que aún la pureza de la heráldica municipal no se había marchitado ni caído en la postración decimonónica y aún actual que nuestro instituto pretende purificar. Así pues, el dicho escudo quedaría organizado, de azur terrazado de sinople, una columna de plata con la cinta de gules fileteada de oro y la inscripción plus ultra, con león empinante de gules asimismo fileteado de oro. El informe que lleva a cabo el archivero provincial, Arcadio Guerra, sobre el particular, fechado el 31 de julio de 1965, dice lo siguiente. En relación con el tema de referencia el que suscribe tiene el honor de exponer, que estima completamente acertado el dictamen de la Real Academia de la Historia en cuanto a la composición del escudo heráldico de la ciudad de Badajoz que quedaría constituido de la siguiente forma, de azur terrazado de sinople, una columna de plata con la cinta de gules fileteada de oro y la inscripción plus ultra, con león empinante de gules asimismo fileteado de oro. La versión del escudo que en ese año de 1965 venía usando el Ayuntamiento de Badajoz, presente en la documentación municipal, representaba las dos columnas con los dos leones y la banda con el lema y timbrado de corona real abierta. En sesión del Pleno de la Diputación Provincial del 31 de agosto de 1965, se da cuenta que la Diputación queda enterada del informe prestado por el señor Archivero Provincial, en orden a la formación del escudo heráldico municipal de Badajoz, en el que coincide con el emitido por la Real Academia de la Historia.
El informe ha sido cursado al ayuntamiento de esta capital. Todo ello quedó reflejado en la sesión plenaria del Ayuntamiento de Badajoz de 28 de diciembre de 1965, en el asunto relativo a la decisión sobre el escudo de la ciudad, que en este trámite se había oído la opinión de la excelentísima Diputación Provincial, indudablemente interesada en la cuestión y que se había remitido al informe del señor archivero provincial don Arcadio Guerra, sensiblemente de la misma opinión de la Real Academia de la Historia en cuanto al problema de si el escudo de la ciudad tiene 1 o 2 leones. Todas estas llamadas de atención de nada sirvió, ya que en la misma sesión se alegó que, a partir de la fecha de 1915 se viene utilizando en el escudo de armas los 2 leones en su composición actual, y su alteración supondría graves alteraciones en diferentes cuestiones y el consiguiente quebranto económico a fin de acomodar todo el material existente a la composición que propone la Real Academia de la Historia. Por tanto, se hizo caso omiso a todas las recomendaciones. Finalmente el Pleno Municipal decide, ignorando los informes, que es competente para decidir esta cuestión conforme al artículo 121, apartado B de la Ley de Régimen Local, y que se informe que el escudo de la ciudad es el que viene utilizando actualmente, es decir, de azur terrazado de sinople, 2 columnas de plata con cintas de gules fileteadas de oro y la inscripción plus en la columna de la izquierda y ultra en la de la derecha, con sendos leones empinantes de gules, asimismo fileteados de oro. Un tercer momento fue protagonizado por la moción presentada por el portavoz del grupo político CDS sobre el escudo de Badajoz en pleno de 21 de febrero de 1991. Ante el uso inadecuado por parte del Ayuntamiento del escudo de Badajoz en su versión con 2 leones y 2 columnas, en pleno municipal del 21 de febrero de 1991, Federico Morales Lozano, portavoz del grupo político Centro Democrático y Social, CDS, registra una moción que se lleva a dicho pleno para que se incluya en el orden del día y se debata sobre la misma, relativa a dicho uso inadecuado del escudo de la ciudad, y que fue incluida como asunto urgente en el punto 45 del pleno con el título Moción del CDS sobre el escudo de Badajoz, y en sus propias palabras recogidas en las actas dice que, viendo la errónea utilización del escudo de Badajoz que se viene practicando en cartas, membretes de documentos, sellos y vehículos, ha investigado sobre la misma y solicita como conclusión final del estudio realizado que en este pleno sea corregido el error, y se use como escudo de la ciudad un solo león y una sola columna, con las características que al final de esta moción se dice. Como punto de partida de la moción, establece una serie de referencias al escudo en la ciudad y documentos. Continúa argumentando que a partir de 1915 comienza un periodo de verdadera confusión que, según los estudios realizados, hemos llegado a la conclusión de que todo fue debido a 2 motivos, el primero como producto del escaso nivel cultural de aquella época. Segundo como presunción de que Cáceres figurara con un solo león junto al castillo que alude a Castra Cecilia y Badajoz con 2. Por otro lado, manifiesta su sorpresa ante un documento fechado el 28 de diciembre de 1965 donde se acuerda en sesión plenaria del Ayuntamiento que se continúa con el actual escudo, 2 columnas, 2 leones, porque su modificación supondría graves alteraciones en diferentes cuestiones y el consiguiente quebranto económico a fin de acomodar todo el material heráldico existente a la composición que propone la Real Academia de la Historia. Y más absurdo aun cuando el mismo ayuntamiento envía dicho acuerdo plenario a la Dirección General de Administración Local sumado de los informes en contra del uso de la versión del escudo con 2 leones y 2 columnas, de los archiveros provincial y municipal. La respuesta no se hizo esperar y la Dirección General contesta al ayuntamiento comunicando que no parece tener una base legal que aconseje el seguir utilizando como propio el escudo que, ni por su historia ni por tener el refrendo oficial, le pertenece. En abril de 1967 el Ayuntamiento realiza una nueva consulta a la Dirección General de Administración Local recibiendo la categórica respuesta que el proyecto debe ser aprobado por decreto en el Consejo de Ministros, sin que haya constancia de ningún resultado al respecto. En último lugar cita un dictamen llevado a cabo por una comisión informativa el 24 de mayo de 1977 que debía averiguar cuál era el verdadero escudo de la ciudad de Badajoz, resolviendo la misma que el escudo de la Badajoz consta de una sola columna con un solo león rampante tal como aparece en la fachada del ayuntamiento y en el salón de actos. Finalmente, el Pleno Municipal acuerda aprobar por unanimidad de la moción presentada, remitiendo el expediente correspondiente a la Comisión de Acción Sociocultural para que profundice sobre el tema por si existe algo que no venga en lo expuesto en la moción, dándole carácter de acuerdo corporativo plenario. La propuesta que a raíz de esta moción hace Federico Morales Lozano defendiendo la versión que debía ser correcta del escudo de la ciudad de Badajoz, termina definiéndolo como
Sobre campo azul, una columna de plata, fajada de una cinta en la que se lee el lema Plus Ultra. Junto a la columna y mirando hacia la izquierda un león rampante de oro y con corona ducal. Es la primera vez en la historia del escudo y que aparece en las actas una descripción correcta del escudo que debe ser de Badajoz con el león de oro en vez de gules, salvando así el error de la contrariedad de los esmaltes. Sin embargo, la cuestión quedó en la Comisión de Acción Sociocultural y allí quedó, y aunque se empezó a usar la versión con una sola columna y un solo león, nunca se siguieron los trámites para darle oficialidad ante la autoridad competente.